Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. $7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Don Daniel Ortega, el bueno, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Vamos con las noticias. La última encuesta del Instituto de Estudios GESOP ya da cuenta del caso Zapatero y de su influencia en la imagen del PSOE. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha dañado claramente al partido y los votantes socialistas también así lo creen. El principal efecto político aparece en la movilización del electorado de derechas, especialmente en beneficio de Vox. Según la encuesta, Vox conserva el 87% de sus votantes y además captaría un 23% de antiguos electores del Partido Popular. Los populares mantendrían por tal el 70% de su voto, mientras que la fidelidad electoral del PSOE cae hasta el 60%. La principal fuga de voto socialista se dirige hacia la izquierda con un 9% que se marcharía a Sumar y un 11% hacia otros partidos. Sin embargo, el estudio también detecta un trasvase creciente desde el PSOE hacia el PP con un 8% y hacia Vox con un 5%, en plena crisis política por las investigaciones relacionadas con el caso Plus Ultra. Pues muy curiosa la encuesta de GESOP. GESOP es, pues hombre, dentro de las casas de sondeos que hay en España, pues una de las que suelen acercarse más a los resultados de las elecciones. No siempre, en alguna ha patinado clamorosamente, pero por regla general suele hacer buenos análisis demoscópicos. Y resulta muy interesante porque lo que ha publicado ha sido una encuesta que se había hecho para medir el impacto del caso Zapatero. Ojo, del caso Zapatero, en la encuesta no entra el efecto de lo que vivimos este miércoles con la entrada y registro de la UCO en la sede del Partido Socialista en Madrid. O sea, eso se añadiría a lo del caso Zapatero. Solo con el caso Zapatero, pues lo que se detecta en la encuesta de GESOP, publicada por el periódico, pues es que, en fin, el Partido Socialista cada vez tiene un electorado menos fiel. Solo 6 de cada 10 socialistas que votaron en 2023 a Pedro Sánchez volverían a votarle si hubiera unas elecciones mañana. Eso contrasta con los 7 de cada 10 que sí que repetirían su voto al Partido Popular, o los 8,3 de cada 10 que repetirían su voto a Vox. Vox es el partido con la mayor fidelidad de voto, absorbe bastante voto del Partido Popular y curiosamente absorbe voto, bueno, no tan curiosamente, absorbe también voto del Partido Socialista, aunque sobre todo lo que hace es movilizar abstencionistas. De quienes se abstuvieron en 2023, los que dicen que ahora van a votar se decantan mayoritariamente por Vox. Decía que no es tan raro que Vox absorba voto del Partido Socialista. El Partido Socialista está perdiendo voto hacia todas partes. Está perdiendo voto hacia su izquierda, más o menos 1 de cada 5 votantes socialistas de 2023, pero también pierde voto hacia su derecha. Un 8% de votantes socialistas se van al PP y un 5% a Vox. Y es normal porque dentro del electorado del Partido Socialista pues hay mucho perfil sociológico distinto. Hay un electorado socialista que podríamos llamar sentimental, gente pues con una cierta edad avanzada que ha sido siempre votante socialista, que tiene todavía algo de sensibilidad hacia las campañas basadas en cosas como la memoria histórica, etcétera, etcétera. Hay otro fuerte segmento que es el del votante socialista que podríamos llamar pijiprogre, que es el, bueno, pues en fin, cree en cosas como el cambio climático, el abominable hombre de las nieves y otros mitos, y se compra coches híbridos, procura comer quinoa los viernes y los sábados. Luego está el votante cautivo,
que los hay, pues los aristocráticos, es decir, los que son cargos del partido, y luego los que viven de algún tipo de red clientelar de corrupción. Y luego está el votante tradicional de clase obrera, que ese es el que está abandonando al Partido Socialista, pero a toda velocidad, hacia el PP, hacia Vox. En Cataluña se ha detectado trasvase hacia Alianza Catalana. ¿Por qué? Pues porque es el votante que sufre las políticas socialistas, que las sufre de verdad. El tío que vive en los barrios y vive la inseguridad de esta avalancha migratoria. El tío que ve que por las políticas climáticas pues tiene que cerrar su tienda porque le imponen no sé qué basura de que tiene que salvar el planeta él con su escueto sueldo. Mientras los que hablan de salvar el planeta viven estupendamente con sueldazos públicos. Ese es el votante que está abandonando al Partido Socialista a toda velocidad, y más que lo va a hacer. Y bueno, pues parece que no funcionan demasiado las chorradas que ponen en marcha los romerales de izquierdas y de derechas contra Vox, porque Vox sigue creciendo elección tras elección, y sigue creciendo en las encuestas, y sigue absorbiendo voto de PP y de PSOE. Ojo, también de la izquierda más allá del PSOE. Así que no sé, tendrán que pensar en alguna otra campaña contra Vox. Aunque me parece que tampoco va a funcionar, queridos. Yo que vosotros me la ahorraba. Bueno, caso Leire. Caso que ha motivado la entrada y registro en la sede del Partido Socialista aquí en Madrid. Pedro Sánchez pues es señalado varias veces en el auto de Pedraz como el 1. Hay referencias de los miembros de la trama a el 1, el vértice de la pirámide. Pero Pedraz, el juez Santiago Pedraz, no ha imputado a Pedro Sánchez. El juez Santiago Pedraz ni siquiera le ha atribuido él directamente a Pedro Sánchez la jefatura de la trama corrupta, de la trama criminal, de la mafia que intentaba pervertir la justicia, sobornando, extorsionando, amenazando, chantajeando. No, el juez Pedraz se detiene en Santos Cerdán. Sitúa a Santos Cerdán como líder de la trama. Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista. Pero desliza esas referencias de los miembros de la trama a el One, el que está por encima de Santos Cerdán. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a la evolución de este caso? ¿Van a imputar a Pedro Sánchez? Pues no necesariamente, al menos no de momento. Ahora, de lo que parece que no le va a librar nadie a Sánchez es de tener que testificar en la causa. Escuchen. Les seguimos hablando del caso Leire porque diferentes fuentes jurídicas consideran inevitable que el presidente del gobierno Pedro Sánchez termine declarando ante el juez. El Ejecutivo deberá al menos testificar sobre las presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales y desacreditar agentes de la AUCO que investigaban casos sensibles para el entorno socialista. Los investigadores han encontrado referencias al propio Sánchez en varias conversaciones intervenidas a la trama vinculada a Leire Díez, conocida como la Fontanera de Ferraz. Al parecer, esas menciones podrían obligar al juez Santiago Pedraz a citar a Pedro Sánchez para aclarar qué conocimiento tenía al respecto. La investigación también afecta a antiguos dirigentes y colaboradores próximos al PSOE. Bueno, son muchos los imputados en esta causa de las cloacas. Esa organización que el juez dice que puso en marcha Santos Cerdán y cuya ejecución encargó pues a la Pepe Gotera y Otilio de los servicios de color oscuro, Leire Díez. Madre mía, no encontró a alguien más chapucero, pues se lo encargó. Y la pregunta es, ¿pudo Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, hacer eso
sí que Pedro Sánchez lo supiera. Es más, ¿pudo Santos Cerdán poner en marcha eso en la semana de reflexión que Sánchez se tomó tras la imputación de Begoña Gómez sin que Sánchez lo supiera? ¿Sin que Sánchez lo ordenara? Pues no parece demasiado factible. Vamos, que todos sospechamos que si Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, pone en marcha esa trama corrupta mafiosa para tratar de pervertir los casos judiciales contra el PSOE, pues sería con al menos el conocimiento y muy probablemente la orden directa de Pedro Sánchez. Ahora, una cosa es lo que nosotros sospechemos, una cosa es lo que la lógica nos dice y otra cosa es lo que se pueda demostrar, que es a lo que tiene que atenerse un juez. Un juez no puede, mediante meras sospechas, decir, pues voy a investigar a este tío. Un juez tiene que tener indicios. Si ese tío es aforado, caso de Pedro Sánchez, pues entonces no solo tiene que tener indicios el juez, sino que esos indicios tienen que ser suficientemente gordos como para justificar el que el juez se meta en el berenjenal de pedir decirle al Supremo, oye, este tío es aforado, por tanto te tengo que pasar la causa, y el Supremo tiene que pedir un suplicatorio, etcétera, etcétera. Es decir, en ningún caso puede un juez, mediante meras sospechas, abrirle causa a alguien. Pero si además ese alguien es aforado, el juez necesita no solo indicios, sino indicios muy serios. ¿Hay indicios sobre Sánchez? Sí, tenemos las conversaciones de los implicados. Ahora, esas conversaciones, pues tendrán los implicados que dar explicaciones en su comparecencia ante el juez de a qué se referían cuando hablaban de el One. ¿Quién era el One? ¿Quién era el Uno? ¿A qué se referían cuando decían que Pedro Sánchez, lo dicen, había ordenado limpiar? ¿Era verdad que les dijo Pedro Sánchez eso? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Cómo se transmitió esa orden hasta Leire Díez, que es la que suelta eso en una conversación entre implicados de la trama? Todo eso el juez tiene que atarlo y va a poder llamar a Sánchez a declarar. No como imputado, pero sí como testigo. Pedro Sánchez compareció en una comisión de investigación y le preguntaron, ¿trabajaba Leire Díez para el partido? Y la respuesta de Sánchez fue muy precisa y muy aconsejada por su abogado. Dijo Pedro Sánchez textualmente, que yo sepa no me consta. No dijo que Leire Díez no trabajara para el partido, dijo que a él no lo constaba. Que es una buena respuesta desde el punto de vista de quien no quiere pringarse, de quien no quiere pillarse las manos. A lo mejor trabajaba para el partido, pero no que yo supiera. Yo no tengo nada que ver. Bueno, pues el juez tendrá que ver si tiene que ver o no. Y en eso va a influir mucho el que hagan los imputados. A lo mejor los imputados deciden todos comerse el marrón y excluir a Sánchez del asunto. Pero a lo mejor hay alguno que le da por no comerse marrones que no le corresponden. Recordemos que hay gente muy variopinta imputada en esto. Desde un guardia civil de la UCO que actuaba como espía para la trama, hasta abogados, aparecen, aunque no imputados, al menos de momento, algún periodista, ex cargos socialistas, actuales cargos socialistas, la propia gerente actual del partido. Así que, bueno, pues a lo mejor alguno de ellos canta, ¿no?
¿Quién ordenó a la gerente del partido elaborar facturas falsas para ocultar el rastro del dinero que se entregaba a la trama corrupta para sobornar testigos, comprar fiscales, premiar a policías comprensivos? Bueno, una noticia, pues hombre, que a mí me parece muy esperanzadora. El sindicato Solidaridad abre sección en Radio Televisión Española. Escuchen. Les hablamos ahora del sindicato Solidaridad, concretamente en una entidad pública como es Radio Televisión Española. El sindicato vinculado a Vox ha abierto sección sindical en Radio Televisión Española, entre otras cosas, para denunciar la politización de RTV. En su acta de creación, el sindicato Solidaridad critica la pérdida de pluralidad en los informativos y asegura que muchos trabajadores sufren presiones por no comulgar con el discurso oficial. Además, acusa a los sindicatos tradicionales de no haber frenado esos supuestos abusos. Solidaridad sostiene que varios empleados de RTV ya se han afiliado para canalizar sus reclamaciones y contar con protección legal frente a posibles represalias. Bueno, hay dos cosas que Vox ha hecho que cuando comenzó con ellas, pues mucha gente decía, pero ¿esto qué hacen? En lugar de concentrarse en la actividad política del día a día, en la política nacional, pues Vox se dedicó a poner en marcha una organización, el Foro Madrid, transnacional, donde empezaron a darse cita personajes de partidos que luchan por la democracia desde el soberanismo a un lado y otro del Atlántico, en el norte de Europa y en el sur de Europa y en toda Hispanoamérica. Vox, siendo un partido chiquito, empezó a actuar como puente entre los partidos soberanistas europeos y los iberoamericanos, pero también está ahí Brasil, y empezó a tratar de crear una masa crítica de partidos que abarcara todo Occidente, precisamente para contrarrestar la ofensiva transnacional de quienes desde la extrema izquierda y el mundo progre intentan destruir Occidente. Toda esa gente articulada en torno al Foro de Puebla, Foro de Sao Paulo y todos sus atláteres progres en distintos países de Europa. La gente no lo entendía, no comprendía que venía ese movimiento de Vox, y sin embargo ha sido uno de los movimientos estratégicos más importantes. Y ahora, aliados de Vox gobiernan en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Italia. Vox, siendo un partido relativamente pequeño, tiene una fuerza internacional brutal gracias a esa labor de muchísimos años donde ha habido muchísima gente trabajando duro, tipo Santiago Abascal, tipo Germán Terch, tipo Jorge Buxadé, tipo Martín Frías. Y la otra cosa que hizo Vox desde casi el principio fue decir: ¿por qué aquí hemos regalado a la izquierda el control del mundo sindical? ¿Por qué, si la izquierda está traicionando a los trabajadores, permitimos que los sigan teniendo sujetos a través de sindicatos amarillos, de sindicatos comprados como Comisiones Obreras y UGT, que han traicionado a los trabajadores como la propia izquierda hace muchísimo tiempo? Y Vox montó un sindicato, el sindicato Solidaridad, que a la chita callando, poquito a poquito, va entrando cada vez en más empresas, va ganando cada vez más elecciones sindicales, y que es una de las explicaciones de por qué hay tanto voto obrero del Partido Socialista e incluso de Podemos o Sumar que se está pasando a Vox. Vox decidió que eso de que la izquierda era la que patrimonializara el movimiento sindical, que por encima de su cadáver, y creó un sindicato
y el sindicato está creciendo de manera sostenida, entrando cada vez en más sitios y ahora entra en Radio Televisión Española. Pues mis felicitaciones a Solidaridad y a Vox. Un gran movimiento. Ya está bien de que manipule la izquierda todo. Y en Televisión Española pues hay muchísimo trabajador que para nada apoya lo que está haciendo este gobierno y lo que está haciendo esta dirección de Radio Televisión Española, pero hasta ahora no tenían quien les defendiera. Y otra cosa no, pero defender a los... subvenciones públicas no, pero defender a los trabajadores, Solidaridad es su especialidad. Mis felicitaciones. Bueno, salta la sorpresa. Portugal culpa formalmente del apagón. ¿A quién? Caramba, pues a España. Escuchen. Portugal ha responsabilizado formalmente a España del gran apagón eléctrico y ha decidido eximir a sus compañías eléctricas de asumir los costes derivados de la incidencia. Las autoridades portuguesas consideran que el origen del fallo estuvo en territorio español y trasladan la responsabilidad a Red Eléctrica Española. Mientras tanto, varias empresas afectadas denuncian que Red Eléctrica Española está retrasando las reclamaciones por los daños económicos provocados por el apagón. Algunas compañías aseguran que todavía no han recibido respuestas claras sobre posibles indemnizaciones ni sobre el procedimiento para reclamar pérdidas. La decisión de Portugal aumenta la presión sobre Red Eléctrica Española y sobre el gobierno español en pleno conflicto entre operadores y empresas por el reparto de responsabilidades y compensaciones. España es ese país peculiar donde el gobierno se permite atornillar, silenciar a las empresas españolas. Ya saben ustedes que, en fin, pues para las grandes empresas del IBEX hay formas de hablar por parte del gobierno que suelen tener éxito. Oye, no me toques las narices porque entonces te meto no sé qué regulación. Oye, no me toques las narices que te envío a los inspectores de la agencia tributaria. Oye, no me toques las narices que, en fin, si accedes a por este lado darme no sé qué, yo te voy a dar no sé qué por otro lado. Ese tipo de basura. Pero claro, con las empresas portuguesas pues no es lo mismo. Y hay gente en Portugal reclamando indemnizaciones por el gran apagón. ¿Y quién va a tener que hacer frente a esas indemnizaciones? Usted, a través de Red Eléctrica. Porque el gobierno portugués ha dicho, aquí no hubo responsabilidad. Nosotros, el gobierno portugués, no tuvimos nada que ver. Las eléctricas portuguesas no tuvieron nada que ver. La culpa es de España. Fue en España donde se inicia el apagón. Y el responsable, por tanto, al que hay que reclamar es a Red Eléctrica. Así que me supongo que igual que nos están cayendo demandas millonarias por el asunto de las subvenciones a las renovables en muchos sitios y nos están embargando sedes del Instituto Cervantes y cosas así, por cierto, ahora nos amenazan con embargos a la selección española cuando vaya a Estados Unidos este verano. Pues igual que nos están reclamando todo eso, pues ahora vamos a tener que hacer frente a las reclamaciones que lleguen desde Portugal, porque las pérdidas que sufrieran empresas en ese país no las van a pagar las eléctricas portuguesas, ni las va a pagar el gobierno portugués, las vamos a tener que pagar nosotros. Repito lo que siempre pregunto, señores del Supremo, las querellas que hay presentadas contra el gobierno y contra responsables de Red Eléctrica por el gran apagón, que entre otras cosas causó al menos 15 muertos, ¿en qué cajón del Supremo están? Digo, por saber a qué juez le tenemos que sacar los colores. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos. Muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos, como decís, a repasar algunas de las noticias que conforman la portada de la Gaceta a esta hora de la mañana. Estamos muy pendientes, seguimos muy atentos a la actualidad de el Partido Socialista, esas tramas de
presunta corrupción que están salpicando al principal partido de gobierno. Vamos a estar, por tanto, vamos a seguir muy atentos a este asunto, pero además destacamos otras noticias como esta. El PACMA exige prohibir el sacrificio halal sin aturdimiento por maltrato animal. Es una noticia de Rebeca Crespo. Unai Cano nos cuenta que Portugal culpa formalmente a España del apagón y libera a sus eléctricas del coste, mientras Red Eléctrica Española da largas a las reclamaciones de las empresas. Nos vamos hasta Valladolid. Allí la audiencia juzga a 3 acusados por el apuñalamiento de un menor en un enfrentamiento entre bandas latinas, en concreto los Trinitarios y los Dominican Domple. Seguiremos también muy atentos este viernes al desarrollo de ese juicio. Y también les tenemos que contar que el primer centro de estudios sobre la remigración de Europa se va a inaugurar en Viena. 2 apuntes más. El ex primer ministro de Grecia, Tsipras, intenta resucitar a la extrema izquierda con un nuevo partido tras el fracaso de Syriza. Dice que no podrá enterrar su historial. Y la policía alemana alerta de una guerra entre bandas turco-kurdas en Berlín tras registrar 515 disparos en 2025. Aseguran que no les importa herir civiles. Como siempre, les recomendamos nuestra sección de opinión y también la viñeta de la Iberosfera de Santi Oroe. Hoy se centra en la alerta sanitaria por alimentos procedentes de Marruecos. Así que ya saben, si quieren conocer su particular punto de vista sobre este asunto, gaceta.es y nuestras redes sociales. Es todo. Nos despedimos desde la redacción de la Gaceta deseándoles un muy feliz viernes y un feliz fin de semana. Gracias, don Francisco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Y atentos a la noticia con la que abrimos el bloque, porque el testaferro de Zapatero ha cambiado de abogado y me parece que no son buenas noticias para el Partido Socialista.